Jóvenes, bienvenidos a nuestro ciclo semestral San Marcos. Quien te habla es el profesor Mirko Díaz y en esta oportunidad desarrollaremos la clase de filosofía, jóvenes, de la semana 19 en nuestro tema filosofía política. Veamos a continuación, jóvenes, cuáles son nuestros contenidos temáticos. El día de hoy vamos a trabajar la teoría de John Rawls, la teoría de la justicia. También vamos a trabajar la teoría de Charles Taylor, ¿no? Charles Taylor es un autor canadiense, jóvenes, que habla pues sobre el multiculturalismo y la política del reconocimiento. Y por último, jóvenes, vamos a tener también, ¿no?, que hablar de la filósofa Nancy Fraser, ¿no?, filósofa norteamericana, feminista, ¿no?, sus conceptos de redistribución y reconocimiento. Listo, muchachos, entonces iniciemos nuestra clase. ¿Qué es la filosofía política? Jóvenes, la filosofía política es una rama, pues, de la filosofía muy antigua, ¿no? Ya desde la época de Platón, en su obra La República, en Aristóteles, con su obra La Política, aparecen ya las reflexiones filosóficas, desde muy inicio, ¿no?, de la filosofía, desde la antigüedad ya las reflexiones filosóficas son parte de la filosofía. Durante la Edad Media también se hacen interesantes aportes, ¿no?, a la reflexión política, ¿no?, desde la óptica del cristianismo. Y ya en el Renacimiento, jóvenes, con la obra de Maquiavelo, ¿no?, con la famosa obra El Príncipe, se rompe un poco con esta tradición cristiana y empieza la política separada de la ética, separada de la religión, ¿no? Luego van a surgir escuelas posteriores, ¿no? Thomas Hobbes, sobre Leviatán, inicia, jóvenes, ya pues la época moderna y empiezan las reflexiones políticas ya con respecto a las monarquías. Entra John Locke, otro gran teórico político importante, jóvenes, ¿no?, defensor del liberalismo político. Tenemos también ahí a autores como Kant, autores como Rousseau, que también van a desarrollar, jóvenes, teorías políticas interesantes, ¿no? Y Hegel y Marx, jóvenes, que van a tener también una visión política de la realidad, de la sociedad. Entonces, la filosofía política, jóvenes, también ya en el siglo XX retoma también temas interesantes y es ahí donde vamos a estudiar pues a estos autores, ¿no?, filósofos del siglo XX principalmente. Jóvenes, entonces, ¿sobre qué aborda, qué reflexiona la filosofía política? Reflexiona sobre la organización de la sociedad, sobre las formas de gobierno, sobre la justicia social, sobre el tema del poder, sobre el tema del Estado. Tenemos la famosa portada de la obra Leviatán, jóvenes, ¿no? Leviatán es el Estado, ese hombre que está ahí está conformado por todos los ciudadanos. Jóvenes, y entonces, ¿qué es la justicia? ¿Cuál es la mejor forma de gobierno? Sería, pues, algunas preguntas de carácter político que el día de hoy vamos a desarrollar. Jóvenes, veamos entonces las últimas tendencias de la filosofía política en el siglo XX. Uno de los filósofos más importantes de esta época es John Rawls. Veamos su pensamiento. Jóvenes, John Rawls es un filósofo norteamericano que se le llama, pues, neocontractualista, ¿no? Se le dice, es un filósofo neocontractualista. Y, jóvenes, lo que él defiende, pues, tendríamos que explicar un poco qué es el contractualismo, ¿no? Jóvenes, en este sentido, si empezamos con Aristóteles, por ejemplo, Aristóteles decía que el Estado es natural. El Estado es algo natural, surge con la humanidad. O sea, Estado y humanidad siempre han existido juntos. O sea, el Estado y la sociedad es algo natural. Y entonces, jóvenes, para las teorías aristotélicas no había pues que explicar el origen del Estado, porque era algo que siempre había existido desde que existió la humanidad. Pero ¿qué pasa, jóvenes? En la época moderna, ¿no?, con Hobbes, con John Locke, con Rousseau, con Kant, surge una nueva escuela llamada contractualista que nos da a entender que el origen del Estado se encuentra pues en un acuerdo racional entre hombres aislados, entre hombres individuales. Entonces, los contractualistas generan una situación hipotética: ¿cómo sería una sociedad sin Estado? ¿Cómo serían los hombres sin Estado? Y a partir de ahí, de esa situación hipotética, ellos suponen de que el Estado ha surgido por un acuerdo racional entre los hombres que ha fijado un determinado tipo de Estado. Entonces, los contractualistas piensan eso, jóvenes, que no existe el Estado desde un inicio, sino que los seres humanos en un primer momento son seres aislados, que tienen un modo de vida asocial, apolítico en este momento, sin Estado, y que en un determinado momento esto
va a cambiar y se va a generar por un acuerdo racional un Estado. A esto le vamos a llamar la teoría del contrato social y a estos autores se les llama contractualistas, ¿no? La mayoría de los contractualistas jóvenes vivieron entre pues, la época moderna, ¿no? Siglo XVII, siglo XVIII, ¿no? Principalmente. Pero John Rawls es un neocontractualista, es decir, alguien que vuelve a tomar esos principios liberales, ¿no? Y vuelve pues a replantear la necesidad de ver el contrato social en la época moderna, ¿no? Jóvenes, el contrato social de John Rawls se basa en la teoría de la justicia social, en la teoría de la justicia. Él considera que las instituciones democráticas, obviamente, deben basarse pues, en un modelo de justicia fundamental, ¿no? La equidad como justicia. Entonces, la justicia es la estructura básica de la sociedad. Ahí tenemos, jóvenes, la estatua de la justicia, con los ojos vendados, con su balance y con su espada, ¿no? La idea de los ojos vendados va a ser también una idea que John Rawls va a desarrollar. Veamos la siguiente parte de la clase, la siguiente diapositiva. Jóvenes, entonces ya te habíamos hablado del contrato social, ya te habíamos hablado de una primera parte de la teoría de John Rawls, ¿no? Jóvenes, entonces, si analizamos el contrato social en John Rawls, encontramos que es voluntario, ya que se da de manera libre, racional y entre iguales, y es el estado de naturaleza del hombre, ¿no? Y en ese estado de naturaleza se vive en una condición de igualdad. Joven, cuando hablamos pues del contrato social, hablamos de una situación que ya hemos dicho no es histórica, no es un origen histórico el Estado. O sea, no es que se haya hecho un análisis histórico, joven, y se haya determinado que en un momento determinado de la historia, de los hechos reales, se dio un contrato, ¿no? Y surgió el Estado. No, no. Sino que el Estado, jóvenes, la idea del contrato es una idea hipotética fundamentalmente, es una explicación racional, ¿no? Si queremos saber cómo es, por qué el Estado es como es, tenemos que pensar en un grupo humano sin Estado y ver por qué el Estado adquiere esas características. Entonces, una característica de los contractualistas es justamente que sus teorías del contrato social siempre son hipotéticas, no parten de la historia, no parten de los hechos. Jóvenes, en ese sentido hay dos conceptos que son complementarios en John Rawls, el concepto de posición original y el concepto de velo de la ignorancia. Joven, el velo de la ignorancia, ¿no? Algo que te tapa, por ejemplo, la venda que cubre tus ojos. Joven, ¿qué es lo que dice John Rawls? Para crear una sociedad justa, que eso es lo que él quiere hacer, para crear una sociedad justa o para crear los principios de una sociedad justa, necesitamos los seres humanos, dice John Rawls, desconocer nuestra posición original dentro de la sociedad. A ese desconocimiento de nuestra posición original, jóvenes, John Rawls le llama el velo de la ignorancia. Jóvenes, y entonces para John Rawls, todos los seres humanos vamos a ocupar un lugar en la sociedad, pero si nosotros vamos a crear esta sociedad justa, nosotros tenemos que desconocer el lugar que vamos a ocupar en la sociedad. Entonces, la posición original sería el lugar que una persona va a ocupar en una determinada sociedad. Y lo que se busca, lo que se trata es que obviamente todas las personas gocen de los mismos derechos, gocen de los mismos deberes y jóvenes pues vivan pues en ellos la justicia sea imparcial, ¿no? Jóvenes, entonces esa es la posición original, ¿no? El lugar que vas a ocupar dentro de la sociedad. Ahora, John Rawls dice, si uno conociera el lugar que va a ocupar en la sociedad, si uno conociera su posición original, bueno, el problema de esto es que vas a terminar favoreciendo a tu grupo, favoreciendo a las personas que sean de tu entorno. Entonces, es por eso que es mejor que desconozcas justamente esta posición original. Y es ahí donde surge la idea del velo de la ignorancia, jóvenes, que me trae de recuerdo, como te decía, a la justicia con su venda en los ojos, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante este velo de la ignorancia? Dice Rawls. Es importante porque si desconocemos nuestra posición original dentro de la sociedad, no vamos a poder favorecer a nadie. No vamos a poder favorecer a nuestro grupo social. Es decir, no vamos a poder defender nuestros intereses, sino que vamos a tener que crear una sociedad justa en el sentido de que en cualquier lugar que ocupemos, todos intenten pues tener los mismos derechos, ¿no? Los mismos valores, la noción de justicia sea para todos. Jóvenes, entonces esa es la idea básica de John Rawls, que
quienes van a crear los principios o quienes van a crear la sociedad justa deben desconocer su posición original. A ese desconocimiento se le llama el velo de la ignorancia. Y a su vez, estas personas son personas racionales, que van a buscar el bien de todos, que van a buscar el bien de todos, ¿no? Ahí tenemos, jóvenes, primera parte de la teoría de John Rawls. Pasemos ahora sí a la segunda parte. Jóvenes, ya habiendo establecido las condiciones, ¿no? Las condiciones necesarias para que se adopten pues, los principios de la justicia social, ahora vamos a ver cuáles son los principios que John Rawls considera deben primar en una sociedad para que se ajusta, ¿no? A eso se llama los principios de la justicia. Y entonces tenemos un primer principio. Dice, cada persona ha de tener un igual derecho al más amplio sistema de iguales libertades básicas compatibles con un sistema similar de libertad para todos. Bien, entonces lo que nos está diciendo John Rawls es, si queremos una sociedad justa, tenemos que garantizar que todas las personas gocen de los mismos derechos. Profe, ¿eso está en la Constitución? Sí, sí está en la Constitución, jóvenes, pero se tiene no solo que quedar esto en lo escrito, sino que tiene que verse en los hechos también. Y las leyes deben favorecer eso. Entonces, no puede haber ciudadanos de primera clase o de segunda clase. No puede haber gente con mayores libertades y otros con menores libertades o con más derechos que otros. Entonces, el primer principio de la justicia, según John Rawls como equidad, es justamente que todas las personas tengan iguales derechos. ¿Ya? Sigamos. Luego hay un segundo principio, jóvenes, pero que se subdivide en dos partes. Las desigualdades económicas y sociales, jóvenes. ¿No? Para John Rawls, jóvenes, la igualdad de derechos es una de las primeras características, pero jóvenes, lo otro es que en toda sociedad hay desigualdades sociales, hay desigualdad económica. Y entonces lo que John Rawls va a decirnos es que esa desigualdad tiene que aceptarse, ¿no? Pero tiene que hacerse dos cosas con ella, ¿no? Primero, dice, ¿no? Esa desigualdad no debe, pues, perjudicar a los menos favorecidos, porque si esa desigualdad genera una gran brecha entre ricos y pobres que son desfavorecidos, si esa desigualdad perjudica a los menos favorecidos, va a terminar generando conflictos sociales. Entonces, lo que él plantea es que la sociedad no es una sociedad igualitaria, no vamos a poder lograr eso al estilo del comunismo, al estilo de las propuestas socialistas, pero lo que sí podemos lograr es una sociedad donde haya desigualdad social y económica, pero que esa desigualdad social y económica termine beneficiando a los menos favorecidos. Eso es lo que se debe lograr, dice John Rawls. Jóvenes, y lo último es la característica de que puede haber desigualdad económica y social siempre y cuando, dice John Rawls, todos tengamos pues igualdad de oportunidades. Todos tengamos las mismas oportunidades y no estén pues prohibidos ocupar ciertos cargos, ciertos grupos de la sociedad, ¿no? Entonces, la desigualdad socioeconómica es aceptable si termina favoreciendo a los menos favorecidos, termina siendo en beneficio de los menos favorecidos y termina dándose a partir de la equitativa igualdad de oportunidades. Bueno, a estos tres principios al final porque el segundo se subdivide en dos, se les llama así. Al primero se le llama el principio de igualdad, libertad de ciudadanía. El segundo es el principio de equidad, igualdad de oportunidades. Y el tercero es el principio de diferencia. Entonces, en una sociedad, jóvenes, justa, sí hay desigualdad, pero esa desigualdad beneficia a los menos favorecidos, ¿no? Y se basa en una igualdad de oportunidades. Una sociedad que le da igualdad de oportunidades a todos. Jóvenes, entonces, ahí se ha cometido, creo, un error, un lapsus. Vamos a acomodar acá, ahora sí. Así debe ser, jóvenes. Es el principio de diferencia y el principio de igualdad de oportunidades. Ahora estamos ya correctos. Listo, muchachos. Entonces ahí tenemos la teoría de Charles Taylor, ¿no? de John Rawls. Ahora sí vamos a ver
La teoría de Charles Taylor, que es la segunda parte de esta clase. Listo, jóvenes, a ver. Charles Taylor, jóvenes, por otro lado, él es un autor canadiense, es un filósofo cristiano, que se va a preocupar por la subsistencia cultural, ¿no? Por la subsistencia de la diversidad cultural. De ahí viene la palabra multiculturalismo, que es bien sencillo, jóvenes, varias culturas. Lo que Charles Taylor nos va a decir es que existen en el mundo una gran diversidad de culturas y que lo que debemos aprender, la cultura occidental fundamentalmente, es aprender a reconocer las diferencias culturales y revalorar a estas otras culturas, ¿no? Entonces, el multiculturalismo termina siendo, jóvenes, una ideología política que promueve la diversidad cultural y promueve la supervivencia de las diversas culturas, ¿no? Entonces, vamos a ver ahí, jóvenes, estas ideas. Jóvenes, ¿cómo nos diferenciamos de los demás? ¿Cómo logramos ser nosotros mismos? A ese concepto se le llama identidad, lo que yo soy. Y lo que yo soy, jóvenes, lo adquiero en interacción con otras personas. Por eso es que para Charles Taylor dice, el hombre es un ser dialógico. El hombre es un ser que dialoga con los demás, dialoga con los otros. Y su mente se configura en diálogo con los otros. Por eso el hombre adopta una visión dialógica. Ahí, jóvenes, Charles Taylor, ¿no? Charles Taylor dice, el hombre es un ser dialógico. Ahora, jóvenes, nuestra identidad puede ser individual, personal, ¿no? Ahí podemos decir, la identidad es la interpretación que hace uno de quién es, de lo que nos hace humanos, de lo que me hace ser lo que yo soy en lo personal, jóvenes. Y la identidad colectiva ya es el pueblo al que pertenezco, ¿no? ¿No? El pueblo al que pertenezco y el modo de expresarse, el modo de hacer sus realizaciones culturales de este pueblo. Entonces, lo que se plantea, jóvenes, es la necesidad de respetar las diferentes identidades individuales, pero también respetar y valorar las diferentes identidades colectivas, que a veces eso no se da, jóvenes. Entonces, la identidad es un horizonte moral y un horizonte de autorrealización, ¿no? Jóvenes, un horizonte moral, una revolución igualitaria como ideal de dignidad. Autorrealización personal, revolución expositivista, ideal de la autenticidad, ¿no? Entonces, jóvenes, en esta época, dice Taylor, la gente está muy preocupada por saber quién es. Su preocupación es descubrir su identidad y ser auténticos consigo mismos, ¿no? Entonces, a esto le llaman la capacidad del hombre en convertirse lo que desea ser y realizarse en toda su originalidad, ¿no? Entonces, ahí hablamos de la autenticidad, de la autorrealización, cuando uno, jóvenes, desarrolla la identidad que uno desea, ¿no? Listo, muchachos, entonces ahí tenemos las políticas de reconocimiento. Ya sabes, se basa en el concepto de identidad y cómo la identidad termina generando, pues, un reconocimiento en las personas. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Dice Charles Taylor, jóvenes. Acá tenemos algunas ideas que nos van a poder ayudar a entender a este pensador. Entonces, jóvenes, miren, hay un concepto fundamental en la teoría de Taylor, es el concepto de reconocimiento. ¿Qué es el reconocimiento? Es el valor, ¿no?, que le damos a los demás, a los diferentes, y que les permite construir una identidad sana. Jóvenes, entonces, el concepto fundamental de esta teoría es esta, ¿no? De que si nosotros damos un adecuado reconocimiento, esa es la tesis central, si damos un adecuado reconocimiento al otro, ¿no? Eso es lo que va a plantear Charles Taylor, si damos un adecuado reconocimiento al otro, pongamos aquí, joven, lo que va a pasar en nosotros, en ese otro, es que va a formar una identidad plena, una identidad lograda. Se forma una identidad plena y lograda. Joven, entonces Taylor define el reconocimiento como la condición básica para que un ser humano logre su identidad plena. Sin reconocimiento no hay la constitución de una identidad.
Entonces, jóvenes, nos damos cuenta que el reconocimiento es un elemento importante para la constitución de lo que somos. Entonces, lo que dice Taylor es que si este reconocimiento no se llega a dar, que este reconocimiento se llega también a dar, pero de manera falsa, es decir, no valoramos realmente, pues al otro fingimos que lo valoramos, pero no es así. Jóvenes, la identidad de la otra persona, pues, termina degradándose, en el sentido de que se siente menos de lo que es, crea una falsa imagen de sí mismo, una falsa imagen, jóvenes, y contraria a sí mismo, ¿no? Una alienación por eso, y una imagen deformada, pues, de sí mismo, ¿no? Entonces, por eso es necesario el reconocimiento. Un adecuado reconocimiento del otro le termina generando una identidad plena, una identidad lograda. Listo, muchachos. ¿Por qué es importante esto? Dice Taylor, jóvenes, porque así tanto al individuo como las culturas necesitan verse reforzadas a través del reconocimiento por otras. O sea, una cultura también necesita ser reconocida por otras. Una persona también necesita ser reconocida por otras. Este reconocimiento es el concepto entonces importante que les permite construir su identidad. Por eso, jóvenes, es que tenemos ahí pues ese concepto de falso reconocimiento. El no reconocimiento aliena, genera una imagen degradada en nosotros. ¿No? Pongamos ahí, jóvenes. Ahora, el multiculturalismo exige practicar una política de la diferencia. Eso es algo importante que tienes que tomar, ¿no? Que tienes que comprender. A ver, vamos poniéndole aquí. El multiculturalismo, jóvenes, lo que hace es estar a favor de la política de la diferencia. Esa es la política que defienden los multiculturalistas. ¿Cuál es la idea de esa, jóvenes, no? La idea, jóvenes, es que ha habido grupos identitarios que han sido excluidos, que han sido marginados, que han sido rechazados, ¿no? Grupos de este tipo, por ejemplo, muchachos, podríamos decir, la gente negra, la gente de piel negra. Podríamos decir también, jóvenes, el grupo LGBT, ¿no? Las personas homosexuales. Podríamos decir también, jóvenes, los pueblos colonizados. Son ciertos grupos que han sido, jóvenes, perjudicados en su identidad porque se les ha negado el reconocimiento. Y entonces, por eso se necesita establecer políticas que terminen corrigiendo esos errores, joven. Políticas exclusivas para estos grupos que terminen, pues, permitiendo el desarrollo de su identidad personal y cultural, ¿no? Entonces, pero si hacemos leyes para estos grupos identitarios, estaríamos creando leyes para un grupo de personas determinadas, jóvenes. Y eso no es posible porque justamente hay otra propuesta política que es primero, ¿no? Jóvenes, recordemos, por ejemplo, que Francia terminó decapitando a su rey, acabando con la monarquía. Y jóvenes, eso es justamente la política de la dignidad igualitaria. Los franceses decían, no queremos que haya nobles, no queremos que haya realeza. Los hombres todos somos iguales. Esa es la política de la dignidad igualitaria. ¿Y qué significa esto? Que si todos los hombres somos iguales, todos merecemos el mismo trato. Todos merecemos ser iguales ante la ley. Pero justamente ese es un problema para los de la política de la diferencia, joven, porque si somos iguales ante la ley, obviamente no se ven las diferencias culturales. Y entonces, por eso se dice que la política de la dignidad igualitaria, al crear sus leyes, no ve las diferencias culturales que existen actualmente, ¿no? Jóvenes, además de eso, ya sabemos que una sociedad moderna, multicultural, es una sociedad porosa. ¿Por qué? Porque está abierta a la inmigración. Gente se mueve por el mundo, joven, y entonces la sociedad moderna es multicultural y por su porosidad, ¿no? Porque constantemente está gente migrando, gente moviéndose por todo el mundo. Jóvenes, la política de la diferencia se opone al racismo, al nacionalismo y a la dominación cultural. Pues la política de la diferencia lo que propone es justamente la revalorización de otras culturas, ¿no? El reconocimiento de las personas. Entonces, eso es lo que busca principalmente. ¿No? Ahora, jóvenes, dejando ya a un lado, pues, la política de la diferencia que es propia del multiculturalismo, vayamos a
a Nancy Fraser. Nancy Fraser es una filósofa norteamericana, feminista, jóvenes. Ella va a desarrollar un concepto bidimensional de justicia en un primer momento de su vida y luego va a añadir, joven, un elemento más y formando pues el llamado concepto tridimensional de la justicia. Eso es lo que vamos a hablar cuando hablamos de Nancy Fraser, el concepto tridimensional de la justicia. Bueno, eso es bien sencillo. Para ella hay tres tipos de injusticia. La redistribución, que es una injusticia económica y que tiene que darse, jóvenes, en el plano económico, pues un reparto de equidad con equidad de los bienes para que todos pues gocen de cierto bienestar. El reconocimiento, que es en el plano cultural, y la representación, que es en política. Entonces, ¿qué es lo que dice Nancy Fraser? En estos tres ámbitos se ha producido algún tipo de problemas, ¿no? En el ámbito económico, jóvenes, ha surgido la gente que ahora, ¿qué ha pasado? Jóvenes sufren pobreza, gente que sufre exclusión, gente que sufre un montón de problemas de tipo económico, carencias. Entonces, ¿qué es lo que ella propone para esta gente? Redistribución. Joven, en el ámbito cultural, ¿qué falta? Nos falta el respeto. Entonces, veamos aquí, jóvenes, el tema de las injusticias. Entonces, mira, hay tres tipos de injusticias. La injusticia por desigualdad económica, ya sea por explotación, por privación de bienes, por injusticia, joven, que está muy arraigada a la estructura social. La falta de respeto cultural. Jóvenes, que eso ya no está pues en lo económico, sino que el tema está en modelos sociales de representación. Hay una dominación cultural, una falta de reconocimiento, una falta de respeto. La falta de respeto cultural, jóvenes, ¿no? Jóvenes, y por último, la representación fallida política, ¿no? Porque ¿qué es lo que se hace? No se elige a todos los candidatos, pues, ¿no? No se elige, jóvenes, a los candidatos políticos de ciertos grupos. O sea, por ejemplo, acá en el Perú, ¿cuán posible es que un quechua hablante pueda participar en elecciones y pueda, pues, tener una representación política en el Congreso o en la presidencia, ¿no? ¿Te das cuenta? El grupo quechua hablante no tiene mucho. Ahora, la representación política de la mujer, jóvenes. Eso es algo que se ha venido, pues, fomentando estos últimos años, que es de manera positiva. Pero, jóvenes, ahí también hay que darnos cuenta de que el hecho de poner mujeres en los cargos públicos no necesariamente mejora, pues, mejoran las cosas, ¿no? Porque a veces no se trata tanto de la cuestión masculina o femenina, sino un tema ya de gestión, fundamentalmente. Entonces, lo que se habla aquí, lo que busca Nancy Fraser es que dice, hay tres tipos de injusticia, hay desigualdad, hay falta de respeto cultural y hay una representación política fallida. Es decir, hay grupos, hay sectores que no se sienten pues representados por la política actual, ¿no? Que no logran, que pese a ser minorías o mayorías importantes, no tienen una representatividad en la política, en el ámbito político. Entonces hay que lograr eso. Esas son las tres injusticias que hay que ir superando, y en ese sentido, jóvenes, es que aparece pues la propuesta ya de Nancy Fraser. Existen tres conceptos ligados ya a la justicia. Jóvenes, para el tema de la justicia económica, el concepto de redistribución, que busca, jóvenes, distribuir la riqueza de manera equitativa para todos, ¿no? Sin pues generar ningún tipo de discriminación. Ahora, en el tema del reconocimiento, el tema del reconocimiento cultural, jóvenes, en el tema del reconocimiento, lo importante ahí es garantizar, ¿no? Que no haya subordinación de estatus. Es decir, que no haya gente pues, que se sienta superior, que se sienta inferior a otros, ¿no? Entonces, buscarle un equilibrio y buscar la paridad, ¿no? En la participación de la vida social, ¿no? Dentro del reconocimiento. Y por último, jóvenes, el tema de la representación, ¿no? Buscar la paridad ya política para que la mujer también pueda participar, ¿no? Como ahora se está haciendo. Ahora, no hay reconocimiento y redistribución sin representación, ¿no? Inicialmente, jóvenes, Nancy Fraser hablaba de redistribución y reconocimiento. Y en esa época, a eso le llamamos la época de la concepción de la justicia bidimensional. Bidimensional, dos dimensiones. Entonces, en esa época ella decía, no hay redistribución sin reconocimiento. Y no hay reconocimiento sin redistribución. O sea, como que ambas, lo económico y lo cultural, eran necesarios para superar la injusticia. Bueno, pero en esta última etapa, mira lo que ella dice, no hay reconocimiento y distribución sin representación.
O sea, la representación política también juega un papel importante dentro de la justicia. La posibilidad de participar dentro de una vida democrática, ¿no? Tener la igualdad de oportunidad para poder participar. Pues ahí tenemos jóvenes, la triada, pues, ¿no?, de justicia según Nancy Fraser. Y bueno, la solución sería esto, lo que ella propone, ¿no? Pues en el tema económico, soluciones redistributivas, ¿no? Buscar la igualdad a través de, pues, generar cierto tipo de reparto de la riqueza que sea equitativo para todos. En el tema de reconocimiento, jóvenes, promover las diferencias, promover, pues, la valoración de las diferencias, valorar lo que es diferente. Y en ese sentido, el reconocimiento implica eso, ¿no? Y por último, jóvenes, lograr, pues, la participación social equitativa. En el tema político igual, jóvenes. La política transformativa es la que busca, pues, superar los problemas de la redistribución y reconocimiento y buscar los acuerdos sociales, ¿no?, para que todos puedan participar como pares. Eso es un concepto importante, la participación por paridad. Joven, es decir, que todos estemos en igualdad de condiciones para poder participar en política. Eso no se da a veces, ¿no? A veces los hombres tienen mayores ventajas en varios aspectos que las mujeres, joven. Entonces, esta es la propuesta, pues, de Nancy Fraser. Bueno, muchachos, así hemos llegado, pues, al final ya de esta exposición. Hemos visto las principales teorías políticas del siglo XX y bueno, nos estaremos viendo, jóvenes, hasta la próxima oportunidad. Cuídense mucho y ya estaremos ahorita resolviendo la práctica dirigida. Nos vemos. Jóvenes, continuamos con nuestra clase. En esta oportunidad desarrollaremos la práctica dirigida de la semana 19, nuestro tema de filosofía política. Veamos la pregunta número 1. John Rawls, al teorizar sobre la justicia, manifiesta que ésta debe ser imparcial. Manifiesta que ésta debe ser imparcial. Y para lograr el objetivo propone las siguientes condiciones, ¿no? Entonces, pues, la pregunta, pues, está orientada fundamentalmente a buscar cuáles son las condiciones establecidas por Rawls para lograr la justicia, ¿no? Para que, pues, aparezca la imparcialidad, para que sea imparcial. Jóvenes, entonces, veamos las claves. Los seres humanos deben ser libres, racionales y estar en tabula plena. Jóvenes, creo que esta idea de libres, racionales, iría, pero estar tabula plena, eso creo que no sería adecuado. Dice, las personas deben desconocer la posición o clase dentro de la sociedad, ¿no? Esto, jóvenes, es concorde con la teoría de Rawls, ¿no? La idea de el llamado velo de la ignorancia, ¿no? El velo de la ignorancia. Vamos a explicar, ¿no? Vamos a explicar esto. Los que van a debatir sobre la justicia deben de tener conocimientos previos de política e intereses, ¿no? Las personas deben ser racionales con igual libertad, con un plan de orden social, tampoco. Jóvenes, la alternativa más clara se evidencia es la B, ¿no? La B. Si hablamos de la justicia en John Rawls, para que sea imparcial, joven, lo que debe pasar es que las personas, los que elaboren los principios de esta sociedad justa, ¿no?, deben desconocer su posición o clase dentro de la sociedad, no solo su posición o clase social, jóvenes, sino también si van a ser hombres o mujeres, si van a ser heterosexuales o homosexuales, si tienen alguna discapacidad, ¿no? También cuál es su idea de bien. Entonces, en realidad es un conjunto amplio de características que se desconocen. ¿Por qué esto garantiza la imparcialidad? Dice Rawls, porque al desconocer el lugar que ocuparemos, entonces a la hora de elaborar nuestra propuesta de sociedad justa no vamos a privilegiar a nuestra clase social, a nuestro sector. Y en ese sentido, pues vamos a generar de cierta manera que, como podríamos ocupar cualquier parte de la sociedad, ver que la justicia se distribuye equitativamente a todas estas partes de la sociedad. Ese es el concepto de velo de la ignorancia, jóvenes, ¿no? Las personas que se elaboren de crear la sociedad justa van a hacerlo a través de ciertas condiciones. Una de las condiciones, aparte de que sean seres racionales, es que desconozcan justamente cuál va a ser el lugar que van a ocupar dentro de dicha sociedad.
Y a esa premisa se le conoce con el nombre, a esa hipótesis, joven, se le conoce con el nombre de velo de la ignorancia. ¿Ya, muchachos? Entonces, la alternativa B va a ser la primera clave de nuestra pregunta número 1. Sigamos, jóvenes, con nuestro solucionario. Pasemos a la pregunta número 2. Según John Rawls, uno de los principios de la justicia es la distribución de la riqueza de manera equitativa para toda la sociedad. Jóvenes, distribución de la riqueza de manera equitativa para toda la sociedad no es una propuesta de John Rawls, ¿no? Es una propuesta quizás más parecida a un sistema pues, socialista, comunista, pero no a la propuesta de John Rawls. Igualdad entre todos los seres humanos sin ninguna distinción tampoco, jóvenes, ¿no? John Rawls no propone eso. Desigualdad entre los seres humanos según sus capacidades naturales, pero que beneficia a todos. Jóvenes, aquí sí encontramos algunas ideas de John Rawls, porque él habla de que se permite la desigualdad social, ¿no? Siempre y cuando, jóvenes, pues el sistema social que admita la desigualdad termine, pues esa desigualdad beneficiando, pues a todos, ¿no? Beneficiando a todos, ¿no? A los menos favorecidos fundamentalmente, ¿no? Ese es, jóvenes, ese es un principio de la filosofía de John Rawls, ¿no? El principio de la diferencia, jóvenes, ¿no? El principio de la desigualdad. Ahora, la D dice igualdad de derechos y deberes, así no sea ventajosa en la sociedad. No, no se plantea eso. ¿Listo, muchachos? Entonces, la alternativa, ¿no?, que encontramos, que es la clave, es justamente la C. Aquí se está haciendo referencia, jóvenes, al principio de la diferencia, ¿no? Al principio de la diferencia. Este principio de diferencia nos dice que la desigualdad social está permitida, dice John Rawls, siempre y cuando, pues, se termine beneficiando a los menos favorecidos dentro de ese sistema social, ¿no? ¿No? Y obviamente se beneficia a todos en ese sentido, ¿no? El principio de la diferencia. ¿Listo, muchachos? Vayamos aquí, sigamos. La alternativa sería la C. Pregunta número 2. Sigamos, jóvenes. Pregunta número 3. Charles Taylor, en su política del reconocimiento, afirma que la identidad y diferencia frente a los otros, a ver, vamos a leer, jóvenes, dice, son conceptos contrarios que, pues, tener identidad benéfica a la sociedad, mientras que las diferencias traen conflictos y atrasos. No, jóvenes, no. Definitivamente esta idea no sería defendida por Charles Taylor. Dice, no son adquiridos de forma monológica, sino en una relación dialógica. Jóvenes, nuestra identidad, ¿no?, como dice el texto ahí, nuestra identidad y la diferencia frente a los otros, es decir, lo que nos hace diferentes frente a los demás, es la identidad justamente, para Taylor se adquieren dialógicamente, ¿no? Lo que dice Taylor, jóvenes, es que la conciencia se constituye a partir de los otros significantes. Y cuando hablamos de los otros, no solo hablamos de las otras personas, y hablamos también de la cultura, del lenguaje. Entonces, para Taylor, jóvenes, el hombre es un ser que se hace a sí mismo de manera dialógica, es decir, en influencia, en interacción, en diálogo con los demás, con los otros seres humanos. Y jóvenes, ser un ser, por ejemplo, decir que el hombre es un ser monológico, es decir, que el hombre se constituye a sí mismo sin los demás, autónomamente, sin los otros. Jóvenes, y eso no es posible. Entonces, la clave, pues, que encontramos, que podría ser hasta este momento, sería la B. Busca resaltar principalmente la identidad más que las diferencias con otros, ya que todos somos iguales. Joven, esa idea estaría equivocada. Nos permite deformar y alienar nuestro ser. Deformar y alienar nuestro ser. La identidad, jóvenes, no. Entonces, la clave sería la alternativa B, jóvenes, en esta pregunta. Veamos aquí la resolución que han hecho los compañeros, ¿no? Ustedes ya lo van a leer con calma, jóvenes, y a partir de ahí pueden, pues, también complementar lo explicado por mi persona, ¿no? Listo, pregunta 3. Estamos desarrollando, jóvenes, las preguntas. Vamos a pasar a la pregunta número 4. Pregunta 4. Para Charles Taylor, ¿qué es el falso reconocimiento? ¿Qué es el falso reconocimiento? Jóvenes,
A ver, vamos leyendo. Dice, es la creación de la personalidad que tiene cada uno sobre sí mismo creando su identidad. No, no. No. La creación de la identidad no está ligada al falso reconocimiento, jóvenes. A ver, vamos viendo. Es la identidad que se crea uno mismo de manera monológica y no dialógica. Ya hemos dicho, jóvenes, que nuestra identidad no se crea de manera monológica. Entonces, esta alternativa ya nos percatamos de que es falsa, ¿no? Esta de acá, la de arriba también, jóvenes. Es la imagen deformada y falsa que se crea uno a sí mismo dialógicamente, jóvenes. Sí, esta idea está más exacta, jóvenes. Y es la imagen deformada que se tiene uno de sí mismo de manera intencional. O sea, de manera intencional uno crea su propia imagen deformada. Jóvenes, vamos a explicar esto. Vamos a explicarlo con calma acá, a ver. Bueno, lo que dice Taylor es que el hombre es un ser dialógico. Ya, el hombre es un ser dialógico. El hombre es un ser dialógico. El hombre como ser dialógico, jóvenes, interactúa, nuestro yo interactúa con nosotros, con nosotros. Nuestro yo interactúa con nosotros. Y es ahí, joven, donde en esta interacción con nosotros, lo que dice Taylor es que nuestra personalidad, jóvenes, nuestra identidad se construye a partir del reconocimiento, de la valoración de los otros, de nuestras diferencias. Cuando hay un reconocimiento justo, adecuado, apropiado, nuestra identidad se forma de manera plena, identidad plena. Jóvenes, pero cuando falta este reconocimiento, cuando no se da ese reconocimiento de la mejor manera, entonces se dan fenómenos de un falso reconocimiento, vamos a ponerle ahí con letras más pequeñas, joven, un falso reconocimiento, o no hay reconocimiento, no hay reconocimiento. Dice Taylor, lo que pasa con la identidad es que la identidad se degrada, se forma una identidad degradada. Entonces, pues ahí tenemos pues los efectos del falso reconocimiento, una identidad degradada, y eso o deformada, y eso lo encontramos, jóvenes, justamente en la alternativa C. O sea, la pregunta en realidad no nos estaría respondiendo qué es el falso reconocimiento, sino qué consecuencias genera el falso reconocimiento. Y entonces, el falso reconocimiento genera pues una imagen deformada y falsa, ¿no?, de nuestra identidad, jóvenes. ¿Ya, muchachos? Entonces, ahí tenemos la respuesta. La clave sería la C. Voy a borrar aquí lo que he explicado y vamos a ver la resolución dada por el profesor, ¿no? Alternativa C. Pregunta 4. Pasemos a la pregunta número 5, jóvenes. ¿Qué crítica le hace Charles Taylor a la política de la dignidad igualitaria? Jóvenes, hay que explicar qué es la política de la dignidad igualitaria. Ese es un punto primero. Entonces, primero voy a explicar qué significa esa política de la dignidad igualitaria y luego vamos a ver cuál es la crítica, ¿ya?, para poder responder esta pregunta. Jóvenes, a ver, Taylor analiza históricamente estos conceptos y él dice, por ejemplo, que no, con la Revolución Francesa, jóvenes, generó un cambio en la sociedad, jóvenes. Generó un nuevo tipo de sociedad, porque antes de la Revolución Francesa, jóvenes, ¿qué es lo que había? Antes de la Revolución Francesa, jóvenes, los hombres no eran iguales, ¿no? Los hombres no eran iguales para ellos, ¿no? Jóvenes, había pues diversidad de honores, ¿no? Diversidad de honores y jerarquía, jóvenes, ¿no? Y jerarquías sociales, ¿no? Jerarquías sociales, jóvenes, ya establecidas, ¿no?, de cierta manera, ¿no? Los hombres no eran iguales, la diversidad de honores y jerarquías sociales. Joven, y entonces algunos hombres valían más, ¿no? Algunos hombres eran más valiosos que otros. Eso es lo que sucede, jóvenes, antes de la Revolución Francesa. Esa era la idea que se tenía en la sociedad, sistema monárquico, ¿no? La nobleza era diferente, la realeza era diferente al pueblo. Entonces, joven, en ese contexto es donde surge la política de la dignidad igualitaria, ¿no? O sea, la política de la dignidad igualitaria
surgió, jóvenes, no es mala esa política, sino que surgió contra un problema obvio, ¿no? Contra un problema coyuntural de la época. Es decir, se consideraba que los hombres no eran iguales y por lo tanto la política de la dignidad igualitaria defendió pues la igualdad y la dignidad de todos los seres humanos, ¿no? La igualdad de todos los seres humanos. Jóvenes, y no solo la igualdad, también la dignidad, ¿no? La igualdad y la dignidad de todos los seres humanos. Joven, ahora, de esto hay una manifestación política, ¿no? ¿Qué significa esto? Que todos los hombres deben ser iguales ante la ley. Justamente esa es la consecuencia política de esta política de la dignidad igualitaria. Todos los hombres debemos tener los mismos derechos frente a la ley. Jóvenes, ¿pero qué sucede? Esta idea es lo que ahora se piensa, ¿no? Ahora se dice, ahora uno postula estas tesis, ¿no? Jóvenes, si yo pretendo crear una ley, lo que busco es que la ley no favorezca a nadie. La ley no debe ser para un grupo, no debe ser una ley con nombre propio, debe ser una ley para todos, decimos siempre. Y esa es la base, pues, de la política de la dignidad igualitaria. O sea, las leyes no deben beneficiar a nadie, las leyes deben ser para todos iguales. Pero ¿qué es lo que sucede, jóvenes? Lo que los multiculturalistas dicen, lo que los multiculturalistas argumentan, y eso es la defensa de Taylor, ¿no? Vamos a poner aquí lo que los multiculturalistas plantean, lo que el multiculturalismo, las tesis del multiculturalismo, joven, dicen de que aparentemente, pues, al aceptar en la política igualitaria, en esta política igualitaria, jóvenes, hay, lo que nos están diciendo justamente los multiculturalistas es que hay una injusticia porque se homogeniza a todas las personas diversas, se homogeniza, o sea, la política de la dignidad igualitaria homogeniza a todas las personas y niega las diferencias culturales presentes entre ellos. Jóvenes, y entonces, por eso es que ahora se cuestiona esta tesis de la política de dignidad igualitaria desde el multiculturalismo, ¿no? Desde estas políticas. Lo que se dice es que generalmente siempre hay un grupo favorecido con estas leyes igualitarias para todos y que hay grupos que tienen que someterse a estos grupos dominantes y que por lo tanto jóvenes terminan pues perdiendo su diversidad. Entonces lo que el multiculturalismo propone es la principal crítica que le hace a la política de la dignidad igualitaria es el hecho de que termina homogenizando a todas las personas como si todas las personas tuvieran los mismos principios o valores y no ve las diferencias culturales. Ya, muchachos, esa es la propuesta. Vamos a borrar aquí. Entonces ya creo que nos damos cuenta cuál es la clave, ¿no? Dice, ¿qué crítica le hace Taylor a la política de la dignidad igualitaria? Critica la defensa de las diferencias antes que la igualdad entre todos. No, jóvenes. No, eso es lo que defiende Taylor, pero no es la crítica que le hace a esta política. La crítica de no preocuparse por las diferencias, sino por homogeneizar la sociedad, esa es la crítica que Taylor hace, jóvenes. Critica la heterogeneidad de su propuesta y no el homogeneizarla, no, falso. Eso es lo que defiende Taylor, pero no es la crítica que le plantea a esta escuela. Y no le hace ninguna crítica, no, falso. Sí le hace una crítica, dice que homogenizan, que esa idea de ley es homogenizante y no ve las diferencias. Entonces, la clave va a ser la B, jóvenes. La clave va a ser la B. Alternativa B. Marco. Listo, muchachos. Para John Rawls, la justicia como imparcialidad debe tener ciertas características. Identifique la que no es. Jóvenes, si analizamos las claves, el concepto de posición original, el concepto de personas racionales y el concepto de velo de la ignorancia son conceptos que usa Rawls en su propuesta filosófica. Pero en eso de que no es hipotética, de que las condiciones que él plantea no son hipotéticas, eso, bueno, no vendría a ser parte de la propuesta de Rawls, ¿no? Entonces la clave aquí en este caso sería la A, ¿no? La A.
Bueno, recordemos que ese estado, pues, original, esa posición original, es una posición hipotética, dice Rawls, ¿no? No es una posición histórica, no es un hecho que haya ocurrido en la historia. Sigamos, jóvenes, pregunta 7, estamos por la mitad. Para Nancy Fraser, un tipo de injusticia es aquella que se le puede impedir su plena participación mediante estructuras económicas que les nieguen los recursos necesarios para interactuar con los demás como pares. ¿A qué tipo de injusticia hace referencia la autora, ¿no? A ver, muchachos, en una primera etapa, Fraser, como ustedes ya saben, desarrolló su teoría de las dos injusticias, el concepto bidimensional de justicia. Eso le llamó bidimensional. Jóvenes, ahí ella decía, bueno, la injusticia que hay es la injusticia económica, y esa injusticia económica se resuelve con la redistribución. Esa es parte de su propuesta de Fraser, ¿ya, muchachos? La injusticia económica se resuelve con la redistribución. Ahora, ¿qué otra injusticia hay? Hay la injusticia cultural. La injusticia cultural se resuelve con el reconocimiento. Joven, hay una injusticia política también, ¿no? Pero eso surge en un tercer momento, donde ella ya desarrolla un concepto tridimensional de justicia. En su concepto tridimensional, joven, 3 dimensiones de la injusticia, nos habla ya ella de una injusticia política. La injusticia política es la no participación, ¿no? El no poder participar dentro de las elecciones, ¿no? Dentro de ser elegido dentro de una democracia. Joven, y eso se resuelve, dice ella, con la participación, generando la participación. Entonces ahí tenemos los dos momentos de la filosofía de Fraser. Dice, un tipo de injusticia es aquella que se le puede impedir su plena participación mediante estructuras económicas. Jóvenes, ahí cuando se habla de impedir su plena participación política, podría ser, ¿no? Mediante estructuras económicas que les nieguen los recursos necesarios para interactuar con los demás como pares, ¿no? Entonces, aquí estamos hablando, jóvenes, de una injusticia económica, fundamentalmente, me parece. Ya vamos viendo, a ver. Y en ese caso sería, pues, la alternativa C, ¿no? La alternativa C. Pues ahí habría que hacer una pequeña corrección acá, ¿no? Dice la D, pero la corrección que haríamos sería decir la C. ¿Sí? Clave C. Muchachos, la clave C es la clave correcta. Entonces, está haciendo referencia a la injusticia económica, ¿no? Al tema económico. Y bueno, la injusticia económica ya lo veía como mala distribución de la riqueza, ¿no? Entonces, la injusticia que se mueve en ese plano. ¿Listo, muchachos? La clave es la C, ya saben, ahí tendríamos que corregir. ¿No? Vamos a hacerlo, muchachos, a ver. No tener ningún reparo, a veces se dan estos casos, ¿no? Un laxus, jóvenes. Pues la clave es la C. ¿Ya, muchachos? Entonces, continuemos. Pregunta 8, jóvenes. Según Nancy Fraser, un tipo de justicia es la del reconocimiento, aunque no sea suficiente para lograr la justicia en toda su dimensión. Jóvenes, si hablamos de reconocimiento, y eso es lo que ella también decía, estamos hablando ya de una justicia de tipo cultural, fundamentalmente, ¿no? Estamos hablando de esto, ¿no? La C sería la clave ahí, principalmente, ¿no? La teoría de Fraser, como ya lo vimos, la injusticia cultural está ligada al reconocimiento. La clave ahí sería, jóvenes, la C. ¿No? Muy bien, se encuentra bien la clave. Pregunta 8, entonces ya está resuelta, jóvenes. Sigamos, jóvenes. Pregunta 9. La filósofa norteamericana feminista manifiesta que sin representación política no se podría lograr, como tampoco para lograr la justicia tridimensional. Bueno, aquí ya estamos en la última etapa de su pensamiento de Fraser y obviamente la única forma de lograr la justicia es en las 3 dimensiones, que haya representación, que haya distribución, redistribución y que haya reconocimiento. Entonces ahí tenemos las 3 R's, ¿no? Claro que ahí no aparece el concepto de redistribución, sino distribución, pero es lo mismo, jóvenes. ¿Ya? Entonces la alternativa sería la C. La C. Las 3 R's de Nancy Fraser, ¿no? Representación, redistribución y reconocimiento. Recordemos eso, ¿no? Sigamos aquí. Sigamos aquí, jóvenes. Pregunta 10.
Ya, pregunta 10. Para el filósofo canadiense Charles Taylor, una sociedad moderna multicultural se caracteriza por, jóvenes, obviamente la primera clave va a ser, ¿no?, promover la subsistencia de otras culturas, de varias culturas, multiculturalismo viene de ahí, y reconocer el valor de estas. Buscar el trato igualitario a todas las culturas, sin distinción, falso. Lograr la distribución económica y reconocimiento cultural, eso sería Nancy Fraser, falso. Lograr homogenizar las culturas, no, pues no, eso no busca el multiculturalismo. Jóvenes, y entonces ahí tenemos, cerramos la alternativa A, ya, la alternativa A. Oh, entonces tenemos ahí, jóvenes, la pregunta 10, lo que busca el multiculturalismo, joven, el mismo nombre lo dice ya, ¿no? Varias culturas conviviendo en un mismo espacio geográfico, respetando sus diferencias, valorando sus diferencias y permitiendo la subsistencia de esta diversidad cultural, ¿no? Eso es lo fundamental de esta escuela. Sigamos aquí, jóvenes, pregunta 11 y 12, ya vamos terminando nuestro tema. A ver, veamos el texto y vayamos analizando ahí los aspectos. Para formular este proyecto doy por sentado que la justicia hoy en día precisa de dos dimensiones. Es la primera etapa de Nancy Fraser, redistribución y reconocimiento. Y lo que propongo es examinar la relación entre ambas. En parte, esto significa resolver la cuestión de cómo conceptualizar el reconocimiento cultural y la igualdad social de forma que éstas se conjuguen en lugar de enfrentarse entre sí, ¿no? Joven, lo que ella dice es que el reconocimiento y la redistribución no son opuestos, son complementarios. Y entonces es lo que ella busca, ¿no? Que se conjuguen, es decir, que se complementen más que se enfrenten. Puesto que son muchas las concepciones que se enfrentan entre sí a ambos lados, también significa teorizar las formas en las que la desigualdad económica y la falta de respeto cultural, jóvenes, la desigualdad económica y la falta de respeto cultural se encuentran en estos momentos entrelazados, respaldándose mutuamente. O sea, jóvenes, las personas sufren desigualdad económica y sufren también falta de respeto cultural. O sea, una misma persona puede padecer los dos problemas. Y entonces estos problemas se encuentran entrelazados, dice ella, ¿no? Y además también, pues, significa ver cómo luchar contra estos dos tipos de injusticias, ¿no? Entonces, el texto de Nancy Fraser está claro, creo yo, no hay nada que añadir, jóvenes, ahí. Veamos las respuestas, ¿no? Según el texto, para que exista justicia es necesario lograr la redistribución, como también luchar contra, joven, contra la igualdad económica, contra la desigualdad económica, no, contra la falta de respeto cultural, es el otro aspecto, ¿no? Sería la C. Jóvenes, luchar contra la desigualdad económica ya es parte de la redistribución, por eso no sería la clave, ¿ya? Entonces, ahora, la pregunta 12 dice, ¿se puede inferir del texto que la injusticia se desarrolla en la sociedad porque no existe, obviamente, jóvenes, reconocimiento y distribución, ¿no? Y redistribución, que es un concepto ahí que falta añadir, ¿no? Joven, entonces ahí tenemos las claves, ¿no? Alternativa B, ¿no? La alternativa B es esta, jóvenes, ¿no? La clave, listo. Corremos ahí, muchachos, pasemos a la pregunta número 13. Dice, según John Rawls, la justicia es la estructura básica de la sociedad, jóvenes, verdad. Eso es una verdad. Pongámosle ahí, verdad. ¿No? Correcta, ¿no? Entonces, vamos a poner verdad, pero no, jóvenes, pero pongámosle correcto. Eso es lo correcto. El velo de la ignorancia es desconocer tu propia humanidad y razón para crear una justicia imparcial. No. Jóvenes, no es reconocer mi humanidad, no busca desconocer mi razón. Lo que busco desconocer es el lugar que ocuparé en la sociedad. La justicia es una idea innata en el hombre e imparcial, jóvenes, falso. Y la posición original asegura que los acuerdos fundamentalmente sean imparciales. Jóvenes, eso es lo que se busca, ¿no? La imparcialidad. Para eso es que John Rawls inventa esta hipótesis de la posición original, ¿no? Para lograr la imparcialidad. Entonces la clave ahí serían 1 y 4, jóvenes en romanos. En este caso la clave sería la B, ¿no? Tenemos ahí la pregunta 13, jóvenes, con la cual ya vamos terminando nuestra resolución de las preguntas. Y jóvenes, por último, la pregunta 14, con la cual ya terminamos. Dice, la identidad individual es la interpretación que hacen otras personas de quiénes somos. Joven, todo está bien, pero cuando dice otras personas, no. La identidad individual es la interpretación que hacemos nosotros de quiénes somos. O sea que la 1 en Romanos, así como está, es falsa.
¿El multiculturalismo defiende el reconocimiento de igual valor a las diferentes culturas? Sí, eso sí hace el multiculturalismo. Dice, el no reconocimiento o falso reconocimiento deforma nuestra identidad alienándonos, también lo plantea Taylor. El multiculturalismo es el respeto a los nacionalismos y la igualdad entre todos sin ninguna excepción. El respeto a los nacionalismos, no, jóvenes. Porque el nacionalismo a veces cae en chauvinismo, en odiar lo diferente, entonces, odiar los países distintos, entonces no sería por ahí la clave. Entonces la clave sería 2 y 3. En este caso la alternativa otra vez sería barco, jóvenes. Y con eso, jóvenes, habríamos llegado al final de nuestro solucionario. Espero, pues, te haya servido, hayamos aprendido algo nuevo el día de hoy, muchachos. Entonces ya nos estamos viendo en la próxima oportunidad, ¿no? Próxima semana, quizás. Listo, muchachos, cuídense. Nos vemos.